El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio en el que se resalta ahora aquellos que son llamados por Dios para el anuncio del Evangelio. Dice que mientras Jesús recorría los pueblos y ciudades anunciando el Evangelio, le seguían varias mujeres de las que habían sido expulsados varios demonios, que habían sido sanadas de varias enfermedades. Y dice el Evangelio que eran muchas mujeres, aunque cuando da nombres solamente habla de 3, ¿verdad? María Magdalena, Susana y la mujer de Herodes. Pero dice muchas otras más, solo para referirse que estas mujeres no eran bien vistas además en esta sociedad porque tenían su fama. Pero lo que resalta es Jesús las había librado, habían sido sanadas. Lo que también nos lleva a pensar que en el Evangelio pues nunca se dice que a los apóstoles los haya sanado, ¿eh? Que los haya liberado de los demonios. A ellos simplemente los llamó. Y ahí está Mateo el día de ayer, cobrador de impuestos, lo llama. Mateo le ofrece una comida. Mateo es el que se dispone a seguirlo. Pero no eran personas también que tuvieran muy buena fama los apóstoles. De donde salieron no tenían buena fama. Sin embargo, de ellos en el Evangelio no dice que los haya liberado. Es a veces distinta la reacción, y eso nos hace ver lo que Dios ha creado. Es distinta la reacción del hombre y de la mujer, ¿sí? Y aunque a veces no alcanzamos mirar bien, en algunas cosas a la mujer le cuesta más trabajo. Por ejemplo, perdonar. Es, como decimos a veces, un poco más rencorosa. Al hombre pues, le vale de repente, ¿no? Así, no, pues ya pasó, ya me hizo lo que me hizo. No todos, desde luego, ¿verdad? No así como que es una norma general, pero sí, a muchas mujeres les cuesta más trabajo el perdón, ¿sí? Y es que a los hombres, cuando Jesús llamó a los apóstoles, ellos mismos se entregaban a Jesús. Inmediatamente había ese contacto de los apóstoles, lo hubo, y de los demás también que encontró y que los llevó a la conversión. Por ejemplo, Zaqueo. Fue a la casa de Zaqueo y Jesús no le dijo nada. Es Zaqueo el que le dice a Jesús: Señor, mira, quiero dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, yo le voy a restituir 4 veces más.
Jesús no dijo: a ver, Zaqueo, ven, te voy a hacer una oración para un exorcismo, para sacarte tantos demonios que tienes de ahí porque has hecho tantos males, has robado a tanta gente. No, Jesús no hace eso con ellos. El encuentro los hace cambiar. Dejándolo todo, lo siguieron. A las mujeres las libera, no solo porque ellas no quisieran también, sino porque era necesario hacerles ver que hombre y mujer Dios los había creado con la misma dignidad, y que la misión de anunciar el evangelio no era exclusivo de los hombres, sino de hombres y mujeres, y que cada quien tendría su misión, cada quien tendría algo que hacer en este anuncio del evangelio. Como dice el apóstol San Pablo, unos son profetas, otros apóstoles, otros evangelistas, en fin, cada uno tiene una misión, no todos somos iguales. Y la misión, además, con distintos carismas, ministerios o servicios, pero la misión debe llevarse. A quienes Dios elige de manera especial para anunciar su palabra, de alguna manera es un llamado especial, como vemos en la primera lectura, cómo San Pablo le escribe a Timoteo. Hoy, cuando estaba yo reflexionando esta lectura, decía: hoy en este día el Señor se fijó en mí, porque entre otras cosas que decía es: recuerda, ¿sí? Recuerda tu consagración, tu entrega que hiciste ante mucha gente. Déjenme ya decirles bien el texto completo donde dice: ten en cambio, dice, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Hacer la profesión ante numerosos testigos. Yo recuerdo que el día de mi ordenación hubo miles de testigos, miles, porque millones podría decir incluso, porque por medio de la televisión eran muchísimos, miles, ¿sí? Los que estaban ese día en la celebración de mi ordenación eran miles, ¿sí? Y eran testigos. En ese momento fueron testigos de tan admirable profesión, dice, que hiciste. En el momento en que San Juan Pablo II nos preguntaba, ¿sí?, si nosotros queríamos. ¿Quieres? Sí quiero. En que respondíamos: sí quiero. Y entonces hoy, cuando leía esto, decía: me recuerda la misión que tengo. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, amor, paciencia y mansedumbre, y lucha en el noble combate de la fe y conquista la vida eterna. Esa es mi misión. Además de prevenir, de lo que nos ha dicho antes el apóstol San Pablo en Timoteo, de prevenirnos de tantas cosas que suceden, que dice: todo lo que te he dicho anteriormente debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor y a lo que enseña la religión verdadera,
es un orgulloso e ignorante, obsesionado por discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos, insultos y sospechas perjudiciales y continuos altercados propios de los hombres de mente depravada, privados de la verdad, que consideran que la religión es su negocio. ¿Cómo previene de todas estas cosas? Enseñar con rectitud la doctrina, abstenernos de meternos en discusiones vanas. Quien se afana en enseñar no lo que dice la Escritura, y dice, y la doctrina, la religión verdadera, la doctrina propia. Cuando vemos hoy a veces tantas discusiones por algunas cosas, en este tiempo sobre todo, entre sacerdotes, obispos, incluso algunos cardenales, que no están de acuerdo la forma de cómo el Papa Francisco va conduciendo a la iglesia ahora en un camino sinodal, y no entienden, y entonces comienzan a decir que el Papa hasta es un anticristo, dicen, ¿sí? Y lo llegan a decir algunos sacerdotes, los vemos en las redes sociales, y entonces hay muchos que les creen, ¿sí? Por eso dice que enseñan esas doctrinas para llevar a otros a la perdición, ¿sí? Todos aquellos que creen, porque lo dijo un sacerdote tal, porque lo dijo un obispo tal. No. En primer lugar, el único que puede guiarnos es Cristo, es nuestro pastor y nuestro guía, ¿sí? Y el Espíritu Santo se manifiesta en la voz de la iglesia, expresada por el colegio de los cardenales con el Papa, la doctrina de fe. Los demás, dice, son juegos de palabras. Sí, efectivamente, son juegos de palabras. Hoy, por ejemplo, se habla de la sinodalidad, y una palabra que provoca a veces hasta discusiones. ¿Qué cosa es eso de sinodalidad? Y dicen, no, pues es que hay que preguntarle a la comunidad. Sí, pero preguntarle, y el Papa dice, no es para hacer lo que ellos digan, es para saber cómo está una realidad y cómo enseñar la verdadera doctrina. Pero hay un juego de discusión en palabras, en ese sentido. Hay cosas a veces hasta tan pequeñas que se prestan hasta discusiones en palabras también. Por ejemplo, algunas cosas que hacemos a veces en la iglesia, en la celebración de la misa, que no se deben levantar las manos cuando usted reza el Padre Nuestro, que porque la norma dice que solo el sacerdote. Le digo, ¿y entonces por qué de también juntarlas? La norma no dice nada de que junte las manos cuando reza. Abrir las manos es una expresión de oración, juntar las manos es otra expresión de oración, hincarse es otra expresión de oración, en fin, son muchas las expresiones de oración. Eso es lo que menos debe ser motivo de discusión, ¿ya? O que donde dice que se levanten las manos para decir, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Todo eso se ha prestado a discusión entre los que se dedican al estudio de la liturgia, ¿verdad? Nosotros ni tenemos que preocuparnos de eso. Una ocasión les decía en un grupo de padres, veamos cómo celebra el Papa. Él es el maestro de la liturgia, ¿sí? Él es el maestro de liturgia. Veamos cómo celebran nuestro obispo. Es maestro de liturgia. Entonces no tendremos por qué andar creyendo en otras cosas ni discutiendo otras cosas. Bueno, pues hoy nos dice el apóstol San Pablo, ¿verdad?, con Timoteo, y por eso les decía, eso me lo aplico a mí, cómo tengo que vivir yo, ¿sí? Y en el Evangelio Jesús nos ha invitado a todos a ser parte del anuncio del reino de Dios por la salvación de todos. Pidámosle al Señor que su palabra siempre sea para nosotros aquello que nos anime a seguirlo, aquello que nos anime a
buscar la salvación, tanto la nuestra como la de nuestros hermanos. Que así sea.